Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. Para esta semana nos toca la lección número 10, el camino, la verdad y la vida. A fin de poder entender la palabra del Señor, vamos a hacer una oración antes de empezar. Vamos a ponernos de rodillas para pedir la bendición del Señor. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para poder comprender, Señor, tu santo y bendito mensaje para el día de hoy. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El versículo de memoria para esta semana lo encontramos en San Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Con estas palabras nuestro Señor Jesucristo deja en claro que Él es el que ha dado a conocer al Padre, porque al Padre nadie le ha visto jamás. El apóstol Pablo, cuando habla de Dios Padre, declara que Él habita en luz inaccesible, donde ningún ser creado ha podido fácilmente entrar, a menos que sean los querubines protectores. Después nadie le ha visto jamás al Padre, más bien Jesucristo siempre le ha dado a conocer. Él es el que siempre se ha presentado aquí en la tierra frente a los hombres desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. De manera que entonces el texto está haciendo más alusión a centrarnos en Jesucristo, en la misión que Él tenía para este mundo. El Evangelio de Juan se divide en 4 secciones principales, nos dice la lección en la introducción para esta semana. El prólogo, Juan 1:1 al 18. La sección acerca de las señales, Juan 1:19, 12:50. La sección acerca de la gloria, Juan 13:1, 20, 31. Y el epílogo, Juan 21, 1 al 25. Las lecciones se centran ahora en la tercera sección de Juan, la que se concentra en la gloria. La lección de esta semana comenzará con el propósito del discurso de despedida y su introducción con el significativo episodio del lavamiento de los pies de los discípulos por parte de Jesús. Luego se abordará la declaración Yo soy del capítulo 14. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Con estas palabras la lección nos introduce al estudio de esta semana. Domingo 1 de diciembre, les he dado ejemplo. San Juan capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 13. Sin duda, en San Juan capítulo 13 Jesús se centra más en la persona de Judas que en cualquiera de los otros discípulos, ya que el día en que se reunieron para la Pascua, por cuanto ya había llegado el momento en que Jesús tendría que entregar su vida en la cruz del Calvario, había habido una discusión entre los discípulos de quién sería el mayor. Y esta discusión obviamente la había propiciado, como siempre, Judas. ¿Cómo se sabe eso? Eso es lo que vamos a descubrir en el desarrollo de la lección. Y vamos a ver también qué últimas lecciones estaba dando Jesús para que los 12 pudieran estar contados en los propósitos divinos, pero que lamentablemente Judas no aceptó. Y también vamos a ver por qué no aceptó. ¿Estaría acaso predestinado para esto? No. Vamos a ver qué cosa dicen las Escrituras en relación a eso. San Juan capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer el texto bíblico. San Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús conocía los tiempos exactos de sus acciones, gracias al cumplimiento de los eventos proféticos. Según los escritos de Moisés, el tiempo de la Pascua anunciaba el tiempo de la liberación que en la realidad haría el Mesías.
Al saber Jesús por las profecías de Daniel que el tiempo de los 3,5 años había llegado y que la siguiente Pascua era el momento de la mitad de la semana, Daniel 9, 25, 26, conocía que era el momento para que pasase de este mundo al Padre. Y como les había enseñado hasta entonces la palabra, les siguió enseñando hasta el final. Es interesante ver cómo Juan hace mención de la Pascua. La Pascua fue la celebración que se hizo cuando los hijos de Israel habían salido de Egipto, la noche que iban a ser liberados. Ahora, esa Pascua representaba, como lo hemos dicho varias veces, a el sacrificio de Jesucristo para la liberación de los pecados del mundo. Por lo tanto, entonces, Jesús, por las profecías de Daniel, sabía que su ministerio duraría solo 3,5 años y que entonces, pasados los 3,5 años, la mitad de la semana, había que prepararse para la siguiente Pascua, después de los 3,5 años, para tener que cumplir con el sacrificio expiatorio, puesto que la profecía de Daniel decía que serían quitadas las ofrendas y los holocaustos a causa de la entrega del Mesías en manos de pecadores. Así que entonces Jesús conocía esto muy bien y por eso es que a sus discípulos los preparó para que supieran que esa era la última Pascua que estaría con ellos en esta tierra y que la siguiente Pascua que celebrara la realizaría en el cielo, cuando Él estableciera el reino de gloria. No obstante, y a pesar de que Jesús había dado muchas enseñanzas en relación a esto, todavía los discípulos estaban mezclados con las ideas de los dirigentes, de pensar que Jesucristo se coronaría como rey. De manera que por esa razón ellos peleaban. Y Judas se sentó a la izquierda de Jesucristo y Juan se sentó a la derecha de Jesucristo. Ellos dos dejaban notar hasta ese momento qué cosa estaban buscando detrás de todo esto, y eso a causa, repito, de las enseñanzas de los dirigentes judíos. Creían que Jesús se iba a coronar como rey en el último momento y que entonces ellos podrían obtener el mejor puesto. Judas se aseguraba que él tendría el puesto de administrador con Jesús. Y es por esa razón que odiaba a Juan cuando lo veía sentado al lado de Jesucristo. Ahí es donde entonces partían las peleas. Y todos los demás discípulos no gustaban de esas ideas de que ellos estuvieran tan cerca de Jesús, sino que ellos también estaban ansiando el mismo poder. Y en base a eso fue que Jesucristo ahora arreglaría las cosas antes de comer la Pascua. Así que Él introduciría en medio de la celebración de la Pascua algo nuevo, que quedaría para la experiencia de sus hijos, de todos los cristianos de la posteridad, para que siguieran practicando ese mismo rito. Vamos a ver de qué se trata todo esto. San Juan capítulo 13, verso 2, seguimos leyendo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Es decir, en medio de esta reunión importante, Satanás había logrado dominar el corazón de Judas. ¿Cómo lo logró? ¿Por qué? ¿Cómo sucedió eso? Jesús había enseñado que el diablo solo puede entrar en el corazón del hombre cuando lo halla limpio pero vacío. Jesús en una ocasión había puesto una ilustración de una parábola que cuando el mal espíritu sale del hombre, cuando llegue el evangelio, inmediatamente la casa queda limpia y vacía. Y entonces este demonio se va por los desiertos, se aleja y un día decide regresar otra vez a su casa y dice, voy a volver a mi casa. Y cuando regresa la encuentra limpia, adornada y vacía. El asunto malo ahí es que está vacía la casa, no hay nadie que la proteja. ¿Esto a qué representa? Representa a las personas que se entregan a Cristo, piden el perdón de sus pecados, creen en la justificación por la fe en Cristo, pero luego de eso no se llenan de la palabra para protegerse, puesto que la palabra de Dios es la protección. Con ella se santifica al hombre. Santificar significa hacerle la guerra al diablo, en otras palabras. Cuando la palabra entra, tienes todo el armamento del cielo contigo para que Satanás, cuando quiera regresar, lo saques disparado de tu corazón. Es decir, salga de tu casa.
Tú tienes que llenarte inevitablemente de la palabra de Dios, pero muchos cristianos no lo hacen. Y entonces, ¿qué ocurre? El corazón queda vacío. Y ahora Satanás tiene acceso a poder llenar sus ideas en ese corazón. Y eso fue lo que pasó con Judas. Comenzó a llenarle ideas que eran contrarias a los propósitos divinos, a lo que Jesucristo había venido a hacer. De manera que llegó a mirar la labor de Jesucristo como que fuese nada. Lo miraba demasiado bajo a Jesucristo. No estaba viendo las cosas en la realidad. No estaba siguiendo el mapa de la guerra, de la lucha contra el demonio. Y entonces Judas comenzó a ver lo material, lo temporal. Y comenzó a desear que Jesucristo se estableciera como un rey para él tomar un puesto. Ahora veía que el caminar con Jesucristo solo le había reportado perdición. Y que no había logrado nada, no había mejorado, no había ascendido como persona. Y entonces veía sus esperanzas frustradas en este mundo, y más aún cuando viera el siguiente acontecimiento que llevaría a cabo Jesús. Esto sí que era tremendo. Judas había aceptado el evangelio de Jesús al principio, pero había muchas cosas que no le gustaban de Jesús, y le parecía que perdía mucho y que él podía enseñarle. Así Judas quedó expuesto a la tentación porque su corazón limpio quedaba vacío sin Jesús, sus enseñanzas. Al empezar a negar las enseñanzas de Cristo, al empezar a ver que algunas cosas no le gustaban de Jesús, comenzó a rechazar el evangelio. Y ahora su corazón comenzaba a llenarse con otras ideas, con las que Satanás le ponía, pero que parecían de él. Y entonces eso es lo que traía el rechazo por la verdad. Judas era de los que creían que el alumno puede superar al maestro. Por eso Jesús clarificó más adelante esto diciendo, el siervo no es mayor que su señor. Uno de los mayores errores que puede cometer un ser humano es ver la competencia. Judas no tenía que haber visto eso, los discípulos no lo hacían, Jesús mismo no lo hacía. Jesús vino a cumplir la misión profética. Cumplir la misión profética era ser grande en el cielo. ¿Cómo así? Cada persona que viene a este mundo, cuando Dios la llama para pertenecer a su iglesia, a su remanente, a su pueblo, le da una tarea para que la tenga que cumplir. Pero si a su vez esta persona, en lugar de cumplir su tarea, se pone en competencia con los demás, sale de sus funciones y usurpa las funciones de otro. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, fíjate en esto. Jesús era el maestro que tenía que guiar y enseñar porque era enviado del cielo con la palabra. Judas y los demás debían escuchar lo que Jesús les decía para que continuaran con esta guerra contra las potestades de las tinieblas. Y de esa manera se alcanzara el triunfo sobre el mal. Cada uno de ellos ya tenía su trabajo. Si Judas hubiera desempeñado humildemente la parte que le correspondía, hoy sería reconocido en el cielo para que cuando Cristo venga esté sentado entre los más grandes del cielo. Pudo haberlo hecho, pero en lugar de eso Judas dejó su trabajo, aquel que se le había designado a él, y quería ahora enseñarle a Jesucristo cómo se hacían las cosas. Es decir, en otras palabras, quería ponerse en un lugar donde él pudiera ser más que Jesús. Eso no podía ser. Al hacer eso, en lugar de ser más que Jesús, se iba a hundir más, porque no era lo que le correspondía. Si tú tienes una tarea, imagínate que hayan 4 personas que cada uno tiene su tarea, y tú vas y te metes en la tarea del otro, abandonas tu puesto, al final se te va a reclamar porque no hiciste lo tuyo, sino que quisiste hacer lo del otro. Ahí es donde fracasas, porque de haber subido, en lugar de haber subido, has bajado. Eso estaba pasando con Judas y Jesús no quería que le pase eso, porque Judas no estaba siguiendo el rollo profético, estaba siguiendo sus imaginaciones y fantasías. Y mucha culpa la tenían los dirigentes por haber sembrado ideas erradas sobre el Mesías. Pero Judas era culpable por no haber seguido las instrucciones de Jesús. Los demás siguieron. Él pudo hacerlo. Por no estar vinculado en todo con la palabra que Jesús enseñaba, esto lo llevaba a tomar decisiones nacidas de su razonamiento y, según él,
para hacer progresar más al grupo. Pero en lugar de eso amó más el dinero del progreso que al maestro, que era el que motivaría eso a lo que él llamaba progreso. De manera que lo opuesto de la verdad rechazada tomó su lugar, el error. Satanás llenaría ese corazón vacío, le sugirió las ideas que no eran las palabras de Jesús e hizo el papel del diablo. Juan 13:3. Sabiendo ahora Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía muy bien cuál era su misión, sabía que Dios le había entregado a él la obra de tener que llevar a cabo la preparación para el Evangelio. No se le entregó a Judas, no le entregó a Pedro, no le entregó a los demás, sino a Jesús, y sabía Jesús eso. Es decir, ¿por qué sabía eso Jesús? Bueno, porque Jesús fue quien predicaba y los llamó y los otros le seguían a él. Entonces Jesús sabía que él era el enviado. Y como sabía eso, no tuvo ningún temor de hacer el siguiente acto. ¿Qué cosa? Quería ahora hacer entender a Judas, porque era ahí el punto de todo el mal que todavía quedaba. Había que tratar de salvar a Judas hasta el último momento. Y entonces, en un intento de hacerle entender a Judas esta situación, ya que él era el motivador de las discusiones, ¿qué cosa hizo Jesús? Inmediatamente, como veía que nadie se levantaba para lavarle los pies, porque era costumbre que se tenía que lavar los pies al forastero, y en este caso al superior, porque era el que dirigía al grupo, y nadie se levantaba, pero eso era por culpa de Judas, porque él había metido esa idea de quién sería el mayor. Entonces, para Judas iba a ser la lección, mostrarle que había que aprender a servir. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa era servir? Hacer exactamente como dice la palabra. Eso era todo lo que Jesús esperaba de él. Y aquí daría una lección entera en relación con el lavamiento de los pies y el lavado por la palabra. En otras palabras, solo estáis limpios por la palabra que os voy a dar. Por otra cosa no seréis limpios. Así que Judas, por favor, no confundas las cosas. Lo que se necesita es tu limpieza, no tu puesto. Esto iba a ser una gran lección. Pero, en lugar de que esta lección produjera algo positivo en Judas, al contrario, Judas menospreció más a Jesús porque dijo, sin duda este no es el maestro, porque ¿cómo puede lavar los pies a los demás? De ahí que entonces Jesús iba a darle lecciones a través de Pedro y directamente. Vamos a ver cómo suceden aquí las cosas. Sabiendo Jesús lo que había en el corazón de Judas, buscó ayudarlo para que no naufragara. Y sabiendo que Dios le había puesto todas las cosas en sus manos para que dirigiera la obra, porque era enviado de Dios y a Dios regresaría, no tuvo ningún temor de hacer la labor de un siervo común. Tenía que curar el mal de los discípulos antes de comer el pan y el vino. Tenían que reconciliarse todos. Pero increíblemente Judas, en lugar de reconocer su error, se endureció en lo que Jesús intentó curar. Judas, al ver a Jesús lavando los pies, se confirmó en que Jesús no podía ser un rey, ni mucho menos el Mesías, pues era demasiado humillante esa labor, y que no ganaría nada estando con Jesús. El puesto que buscaba nunca estaría en sus manos. Juan era defensor de la ley de Dios, San Juan 15:10, primera de Juan 5:3, pero Judas era anárquico y rebelde, quería que se hicieran las cosas no de acuerdo con la ley de Dios, sino de acuerdo con su criterio. Era de los que decían que obedecer la ley de Dios era legalismo. Él quería acusar a los demás y al mismo Jesús de querer tener el primer puesto mientras él buscaba ese lugar. A decir verdad, esto era su estratagema para quitarle el puesto al mismo Jesús. Por eso Jesús luego le recordó a él y a los demás, Juan 13:13, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Después de que Jesús lavó los pies, dijo estas palabras, para recordarle a Judas, Judas, mira, estás pensando mal, te estás equivocando. Ustedes me dicen maestro y señor, está bien, porque lo soy. Es decir, no estoy debajo de ustedes, no te equivoques, Judas, que por el acto de humildad que estoy haciendo, yo no soy quien soy. Te equivocas. Entonces, con eso, les estaba dejando en claro a ellos que él era el maestro, el Señor, el enviado, el Dios del cielo, el Mesías, pero que estaba cumpliendo su tarea de acuerdo con la palabra, de acuerdo con la profecía, que Jesús no estaba actuando por sí mismo, no había venido a hacer el papel de Dios en la tierra, vino a hacer el papel de un siervo en la tierra y vino a servir en el lugar que Dios le puso. Y le estaba diciendo con eso a Judas y a los demás
Trabajen donde están puestos, no busquen más de eso. ¿Por qué? Porque la gloria en el cielo para ustedes no está en cuánto hagan más que el otro. Entiendan, sino en que hagan solo lo que tienen que hacer. Ese era el trabajo. Eso era más que claro. Jesús tenía su misión, Pedro tenía su misión, Juan tenía su misión, cada uno iba a cumplir su misión. Y no debían de estarse mirando entre ellos para competenciar en quién lo hacía mejor. No habían venido a eso. Era la guerra. En la guerra, el soldado que esté en el lado izquierdo no puede pasarse al derecho. El derecho no puede pasarse al lado lateral. Tienen que estar cada uno en su lugar, porque si viene el enemigo y encuentra que uno no está en su lugar, dispara contra ese sitio y no mata a uno, mata a dos. Así que el orden era específico, era claro. En lugar de pelear ahora por una situación que no tenía sentido, debieron de haberse ocupado cada uno de lo que les correspondía. A decir verdad, era Judas quien iniciaba la discusión sobre esto. Recordemos que Judas estaba sentado a la izquierda y Juan, con quien tenía contienda, estaba a su derecha. Deseado de todas las gentes, página 600. Eso tenía mucho que ver, ¿no? Jesús siempre habló de los corderitos y de los cabritos, los que están a la izquierda y los que están a su derecha. Los que están a su derecha son aquellos que siguen el escrito. Cada vez que tú lees en la Biblia, por cuanto estás a mi diestra no seré confundido, significa a la derecha, la diestra es la derecha. Y a ellos representa la Biblia como los que reciben el conocimiento y lo asimilan. Pero los de la izquierda no reciben el conocimiento, no lo asimilan, sino que quieren seguir lo que su razón les dice, porque ellos siempre dicen, ¿para qué tengo entonces la razón? Dios me ha dado esa razón, es para usarla. Entonces no necesito tanto de su Biblia, yo con mi razón me puedo guiar. No necesito tener que vivir todos los días estudiando. ¿Para qué tanto conocimiento? Mi razón me dice que Jesucristo ya dio su vida por mí y ya no necesito más conocimiento. Así yo debo de creer. Ellos creen porque quieren creer así, como Judas, y terminan traicionando a Jesús porque no saben ni siquiera cómo estar de su lado. Pero cuando estudias sabes cómo mantenerte a su lado, porque al estudiar entiendes qué cosa es lo que te corresponde hacer. Y ya no quieres hacer nada por ti, sino de acuerdo con el trabajo que te toca. Dios no te pide hacer más, te ha mandado a que trabajes para Él. Trabajar para Él significa no hacer lo que tú crees, sino lo que la empresa te manda hacer, en este caso Dios, en tu puesto, no en el del otro. Judas quería el puesto más elevado al lado de Cristo. Él quería que otros hicieran lo que él decía, pero él no hacer lo que otros le decían. Ahora se levantó. Jesús hizo lo que ellos debieron hacer, lavar los pies de él y de los demás para corregir a sus discípulos y quitarles el deseo de superioridad, y realizó la tarea humillante. Todos los discípulos entendieron esto, pero Judas no se doblegó, como vemos más adelante cuando Jesús dijo que no todos estaban limpios. San Juan 13:4-5 sigue diciendo: se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. El lavado de los pies era interesante. Recordaba a los sacerdotes que entraban hasta el tabernáculo lavándose las manos y los pies antes de tocar las cosas sagradas del templo, antes de poder participar de la presencia divina dentro del templo. De igual manera, ahora Jesús les estaba lavando los pies a los discípulos para que ellos pudieran comprender que era necesario que todos ellos tuvieran que recibir el lavado antes de poder participar del pan y del vino. El pan y el vino, del cual se hace mención, iba a ser la representación de participar de la vida de Cristo, su cuerpo y su sangre. Todo esto se iba a lograr a través de este símbolo del lavado de los pies que representaba a tener que lavarles con la palabra de Dios de la fuente de vida. Eso era un significado claro para Judas. A Judas se le estaba diciendo con esto lo siguiente: Judas, entiende, no puedes seguir lo que tú quieres. Yo te tengo que lavar los pies, te tengo que dar a ti el conocimiento de la palabra. Cuando yo te lave los pies con mi palabra, entonces ahora tú vas a entender tu misión. Y una vez que tú sigas tu misión, ahora todo te va a ir bien.
pero mientras tú no te dejes lavar los pies por mí, no vas a poder entender la ley del servicio. Yo te sirvo trayéndote el evangelio del cielo y tú vas a servir al mundo llevando lo que yo te dé. Pero Judas no quería. Judas decía, tú no me tienes que traer el conocimiento a mí. Yo conozco, yo razono, yo entiendo por mí mismo. Así que yo voy a llevar lo que yo sé que tengo que llevar, no lo que tú dices. No quería aceptar lo que Jesús decía. ¿Te das cuenta? Y por eso Jesús ahora estaba dando este ejemplo del lavado de los pies, como a decir, mira, hasta los sumos sacerdotes que son de puesto alto, porque eran los de más alto puesto en el ministerio, mira cómo tienen que lavarse los pies antes de entrar en el tabernáculo frente a la majestad del cielo. De igual manera tiene que pasar contigo. Tienes que seguir el escrito. Dios no te pide otra cosa para entrar en el cielo. No te ha pedido que hagas penitencias, sacrificios. No te ha pedido que seas el más santito de toda la tierra. Solo te ha dicho que sigas su palabra y ella te santificará para poder entrar en el tabernáculo celestial. Pero Judas no quería. Él no pensaba seguir los escritos. No le interesaba. Él creía que él tenía la razón y que a él nadie le enseñaba. Muchos dirigentes hasta el día de hoy hacen lo mismo que Judas. No quieren seguir la palabra, dicen que el mucho conocimiento no va a salvar. Sin embargo, razonan según su cabecita que todo lo que Dios pide de ellos es ser buenas personas. Es todo. Y no importa cuánta creencia ni doctrinas tengas, que las doctrinas lo único que te traen es división con los demás, cuando eso no es verdad. Tú cuando lees las doctrinas, las aplicas a tu vida y eso es lo que da forma a tu personalidad cristiana. Y una vez que has hecho eso, compartes esa doctrina porque esa es la verdad que te transformó. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que entonces las doctrinas tú no las predicas para pelear ni demostrar a la otra religión que tú tienes la razón, sino para decirles que esa es la doctrina que cambiará su corazón. Por tanto, id y adoctrinad a todas las naciones, por eso dijo Cristo. Solo es con esa finalidad que llevamos el evangelio, llevar salvación a la otra persona. Eso es todo. Sin embargo, Judas no pensaba así y muchos dirigentes religiosos no piensan así. ¿Y qué hacen? Buscan una manera de ser santos ellos sin la palabra de Dios. La santidad no es lo que el hombre se imagina como Judas se imaginaba. La santidad es seguir todo lo que está escrito de acuerdo con lo que el Señor manda. Tal es así que entonces, cuando estos dirigentes de hoy quieren seguir su propio criterio, concluyen por decir, ¿para qué tanto conocimiento de profecías ni de historias bíblicas si acá lo que interesa es el amor? Basta con que vivamos en amor con el prójimo, haciendo el bien a los demás, sirviéndoles y acordándonos de Dios porque hay que amar a Dios. Es suficiente, dicen. Pero eso es mentira, esa no es la religión de Cristo. Eso Satanás ha hecho creer al mundo. No es así. Jesucristo enseñó otra cosa distinta. Jesucristo enseñó que el verdadero amor se basa en recibir todas las enseñanzas de la palabra primero. Te llenas de la palabra, te llenas del amor de Cristo. San Juan 5, 38 y 42. Y cuando te llenas del amor de Cristo, recién puedes vertir amor a los demás. Y vertir amor a los demás es contarles todo lo que el escrito de la palabra dice. Es lo que Cristo hizo por ti para transformarte. Eso es lo que tienes que irle a decir a los demás. Muchas veces dicen, hay que ir a contar lo que Cristo hizo por ti. Y van a contar otras historias en lugar de contar lo que Cristo ha hecho por ti. Que es el evangelio, toda la palabra, toda la enseñanza. Muchas veces se reúnen personas para hablar acerca de la Biblia. Y cuando se reúnen para hablar acerca de la Biblia, más cuentan cómo ahora se han vuelto ellos buenitos. Solamente cuentan eso. Hablan más de las obras que realizan que de la fe que los transforma para realizar esas obras. Es decir, más enseñan salvación por obras. Está bien hablar a los demás que hemos sido cambiados por Cristo, pero antes de hablar de eso es mejor contarle a la gente qué nos hizo semejantes a Cristo o nos está haciendo semejantes a Cristo. Y eso es el plan de la salvación, enseñar el evangelio, cómo empezó el pecado y cómo Cristo viene a rescatarnos de ese pecado y cómo a través del lenguaje profético Él
se anticipó a cómo podemos nosotros dejar ese pecado para poder alcanzar la salvación. Eso es lo que la gente necesita. Y no tanto que le digas que hay que portarse así, que hay que portarse así, que la buena acción, que yo hice esto, que yo era borracho, que ahora ya no lo soy. No. La gente lo que necesita es el Evangelio de Cristo. Todo eso se puede contar en otros momentos, todo lo demás, puesto que simple y llanamente es para compartir tu experiencia. Pero lo anterior, lo primario es el Evangelio. Así que tengamos bien en cuenta en lo que se hace. Muy bien, seguimos avanzando. De esa manera entonces Jesús lava los pies a los discípulos para que estén limpios del orgullo al darles la lección de humildad. Solo así después entenderían por la explicación de Jesús mismo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:3, ya participáis del reino, en otras palabras. Juan 13:6-8, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué estaba pasando con Pedro? Bueno, Pedro todavía seguía cargando la idea de los dirigentes religiosos del gran Mesías, ¿no? Y entonces por eso Pedro le dijo: tú no me vas a lavar los pies porque tú no eres mi siervo, yo soy más bien el siervo de ti. ¿Cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies? Nunca me vas a lavar los pies. ¿Por qué no nos lava Judas? ¿Por qué no lava Juan? Los demás seguían con la misma idea. Tú no me vas a lavar los pies. Entonces Jesús le dijo: Pedro, lo que yo estoy haciendo ahorita tú no lo entiendes. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Porque no estaba captando la lección que se estaba dando para que Judas entrase en seso y todos los demás. Todavía no entiendes, pero lo vas a entender después. Ya te vas a dar cuenta. ¿Por qué? Porque después de eso se iba a dar cuenta. Y entonces, ¿qué pasó? Le dice Pedro: tú no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Por qué? Porque al lavarle los pies se estaba dando el cumplimiento del símbolo de ser lavado por la palabra. Y cualquiera que no es lavado, limpiado por las enseñanzas de la palabra, no puede tener pues parte en la escuela de Cristo, en el reino de los cielos, ni participar en su gloria. Eso es a lo que se está refiriendo acá Jesús. Sigue diciendo Juan 13:9-11. Le dijo Simón Pedro: Señor, entonces no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame todo de una vez, Señor. Y Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. ¿Qué estaba pasando acá? Jesús le dice: mira, Pedro, no necesita lavarse quien está limpio todo el cuerpo, solamente los pies. ¿Por qué estaba haciendo ahora mención de los pies Jesús? Bueno, él estaba hablando acerca de lo que Judas estaba haciendo. Judas estaba llenando con la idea de quién sería el mayor. Así que ese era el punto en discusión. Y Jesús dijo: ustedes ya están limpios por todas las enseñanzas que les he dado. Solo hay un punto que no se ha limpiado, y es la parte de la humildad. Porque ese era el rito que se representaba para cuando alguien, repito, le lavaba los pies a su superior o al forastero que llegaba a su casa. Entonces, aquí lo que les estaba faltando era esa parte, los pies. Si hubiera sido otra parte, Jesús les hubiera lavado la cabeza o las manos, pero ahora eran los pies en el símbolo bíblico. Es decir, en la parte de la humildad, de la justicia completa hacia los demás. Y entonces le dijo ahora a Pedro: no necesitas que se te laven lo demás del cuerpo, solo te vamos a lavar los pies, que es lo único que falta. Te lavamos los pies y entonces todo está bien. ¿Por qué? Porque sabía ahora quién le iba a entregar. Por eso dijo: estáis limpios todos. Pero acá hay uno que está motivando los líos entre ustedes. Hay uno que acá está haciendo lo contrario y va a terminar entregándome. Es decir, en lugar de que se ocupe de su trabajo Judas, se está metiendo en mi trabajo. Y al meterse en mi trabajo, va a terminar traicionándome, porque entonces le soy un estorbo a Judas. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Así que por eso entonces dijo:
que sabía muy bien quién le iba a entregar. ¿No? Le dijo por eso a Pedro, no todos están limpios. Muy bien, seguimos avanzando. La razón ya hemos dicho que es porque no aceptó la palabra de Dios. Juan 13, 12 y 13, sigue diciendo el texto bíblico, porque estamos analizando el capítulo 13. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Ya Judas estaba pensando acá que Jesucristo se estaba humillando demasiado y es imposible que fuera el Mesías. Y entonces Jesús le dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Ahora Jesús le está recordando directo a Judas. Le está diciendo, Judas, no te equivoques. El hecho de que yo esté lavando los pies a los demás no significa que yo sea menos que los demás. Por eso estaba hablando esto Jesús, por eso de ese tema estaba tratando. Estaba llamándoles la atención, pero a quien se le está llamando el contexto es claro, porque él ya sabía que Judas le entregaría. Ahora, como él sabía eso, le estaba hablando a Judas directamente. Estaba recordando su lugar. Judas, ponte en tu sitio, le estaba diciendo. En otras palabras, como un padre cuando ve que su hijo se está poniendo ya demasiado altanero y con falta de respeto hacia su padre, entonces ahora el papá deja en claro la autoridad. Jesús estaba haciendo lo mismo. Se le estaba yendo la mano a Judas, porque Judas estaba pensando y creyendo que Jesucristo no era tan inteligente después de todo, que no tenía la autoridad que debía como Mesías. Lo que pasaba es que Jesús estaba haciendo su trabajo, su misión, y por lo tanto no estaba dándole importancia al acto de Judas directamente, porque esperaba que Judas comprendiera que su trabajo solo era escuchar a Jesús, ver que Jesús hablaba con el escrito está, y eso era más que suficiente para saber que tenía toda la autoridad del cielo. La autoridad de Cristo radicaba en que le enseñaba, y cuando presentaba los textos y el orden del tema como era, eso era suficiente para que el otro escuche y ponga por obra. No necesitaba Jesús ejercer más autoridad de esa sobre ellos para que creyeran que él era el Mesías. No, la autoridad venía de arriba. Jesús quería mostrar que todo lo que él hacía solo era decir escrito está para conducir a las ovejas. Pero ahora Judas estaba equivocándose porque Jesús hacía eso. Parecía que Jesús de sí mismo no daba órdenes. Esperaba Judas que Jesucristo fuera de los que se impusieran y dijeran, ya, ¿qué pasa acá? Ya, en orden pues, deja de discutir Judas, ¿qué te pasa? Y no peleen por quién es el mayor, porque yo soy el mayor. ¿Entienden o no? O si no, de una vez, traigan el machete. Eso esperaba Judas que hiciera Jesús. Quería que así Jesús actuara, pero Jesús no iba a actuar así, porque así no estaba escrito. Estaba escrito que les enseñaría y que las enseñanzas serían las que guiarían. Entonces Judas, como había malentendido todo eso, ahora estaba sintiendo el reproche de Jesús. Vosotros me decís que soy maestro. Muy bien, yo lo soy, pues soy su padre de ustedes, soy el que los dirige. Ahora estaba hablando como Judas debía de haber entendido. Pero contrario a eso, Judas siguió con su mal camino. Ahora Judas está un poco envalentonado ya, creyendo que él era más inteligente que Jesús. Se metió ideas en la cabeza que no correspondían a la realidad. Se estaba dando cuenta que Jesús tenía años en su carrera para llegar a su ministerio y que Judas recién había empezado desde que Jesús lo llamó. Estaba confundiendo las cosas y solo pisó en el terreno que no debía. En lugar de hacer lo que le correspondía como trabajador de Jesús, se quiso subir por encima de Jesús para mostrar que él podía llevar a mejor progreso al grupo de Jesucristo. Era un progresista que buscaba solamente lo terreno. San Juan capítulo 13, verso 12 al 15, sigue diciendo más. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, decís bien porque lo soy. Pues si yo soy el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ahora Jesús estaba diciendo más claro. Si están viendo que yo, siendo el maestro y Señor, ni siquiera me he atrevido a querer dar órdenes de mí mismo ni a dirigirlos bien que podría ser y los pongo en su sitio a toditos y los pongo tan humilditos que no hay uno solo que se me levante acá,
Pero ustedes están viendo que yo, en lugar de eso, he agarrado el agua. Y con el agua de vida les he lavado los pies, con eso les he enseñado. Ahora ustedes, en lugar de pelear por quién es el mayor, aprendan a servir. Compártanse la palabra. En lugar de discutir, yo quiero estar sentado a la derecha, yo a la izquierda, yo quiero ser el otro jefe, el próximo. En lugar de eso, vayan a leer la Biblia, compártanse los escritos para que cada uno sepa su misión en esto. Y en lugar de pelear por un puesto, vayan a salvar a las almas. Vayan a decir a todo el mundo qué necesitan para poder ganar al gobierno de las tinieblas. Quieren ser soldados, pero ustedes quieren agarrar la espada de metal y no quieren agarrar la espada más poderosa que la de metal, la que rompe corazones, transforma y humilla al enemigo. No captaban el asunto. ¿Quién tenía la culpa? Primero que nada, los dirigentes, porque estos habían desviado al pueblo de la palabra de Dios. Así que sus ideas eran contrarias a las que Cristo traía. Y ahora Cristo les dijo, por eso les he dado ejemplo para que vosotros hagáis lo que yo he hecho. Es por eso que ese texto se aplica como ejemplo para todo. Muchos dicen, no, eso solamente en ese ratito estaba dando ejemplo de lavar los pies. Estás leyendo mal la Biblia, estás como Judas, hermano. Capta. Se está refiriendo al ejemplo de tener que llevar el evangelio, de tener que hacer lo que él hizo en toda su vida. Eso es todo lo que hizo, todo el tiempo estaba lavándoles los pies con el agua de la palabra. Ejemplos he dado, hagan lo mismo. Es decir, solo guíen por la palabra y guíense por la palabra. Nadie les ha pedido más porque ustedes no pueden más. ¿Quién puede ser aquel que diga y se atreva todavía para declarar, yo no me voy a guiar pues solo por la Biblia, yo conozco más que la Biblia, así que yo puedo más? ¿Quién? Nadie puede conducir la obra del Señor sin la vara que Dios le dio a Moisés. ¿Comprendes? Dios no te ha pedido que te cargues tú la obra en tus hombros, te ha dicho que contribuyas con Cristo, que seas colaborador, que juntos carguen esa cruz. Eso es lo que te ha pedido. Pero a veces el hombre tiene ideas absurdas sobre sí mismo. Muy bien, sigue diciendo más. Vamos avanzando. Juan 13, 16 al 19. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. Fíjense ahora cómo le aclara esto a Judas, ¿no? Ahora le está recordando, Judas, no seas faltoso, no seas igualado, Judas. El maestro siempre va a ser superior. Quédate en tu lugar. Ahora lo estaba corrigiendo directamente a él. El asunto era más que claro. Esto no era para Pedro, no era para los demás apóstoles, no eran ellos los que estaban con el diablo adentro, era Judas. Así que Jesús estaba luchando por el alma de Judas intensamente. Más que todas las luchas que hubieran habido antes por los demás discípulos, estaba luchando por Judas. El asunto era fuerte. Y entonces le dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Capta, por favor, Judas. Yo no estoy como más que mi Padre. Él me ha enviado y yo cumplo mi trabajo. Yo los envío a ustedes, vayan a cumplir a aquellos para lo cual les he enviado. Nunca te he prometido, Judas, que cuando vengas conmigo, tú te vas a hacer aquí el grande, el poderoso, el que vas a ser el dominante y que conmigo te vas a convertir en alguien que va a dominar el mundo y vas a ser mi brazo derecho. Nunca te he prometido eso. Te estás equivocando. Solamente tienes que hacer lo que se te envía a hacer. Siervos inútiles somos, porque solo hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Cuántos hay que se unen a la obra y dicen, acá pierdo mucho, no gano nada con esto, cada vez me hundo más, cada vez tengo menos, ya no poseo nada en esta tierra? Pero eso pasa porque tú no estás entendiendo tu tarea, tu misión. ¿Cuál es tu misión? Sigue a lo que Dios te ha llamado. Si tú fueras el único en toda la tierra a quien Dios llamó y te dijera que vayas a comunicar el evangelio hasta terminarlo en toda la tierra, ¿no harías eso? Eso es lo que Jesús venía a hacer. Y que para que se cumpliera, todos los que se le unieran hicieran lo mismo que Él para que se acabara la misión. Es todo. Es decir, en otras palabras, esta misión del evangelio la encabeza Jesús. ¿Comprendes?
pero no la encabeza como te imaginas, como ese Mesías pintado por los dirigentes, el dominante, aquel que es el capitán sobre todos y humilla a todos los demás. No, la capitanía de Jesús es distinta. Es como Él va adelante cumpliendo esta tarea y nosotros le seguimos copiando su misión y contribuimos a que esta labor se termine porque somos colaboradores con Cristo. Se termina, misión cumplida. Tú terminaste, le hiciste como tenías que hacer, toma tu corona, tu premio porque hiciste lo que tenías que hacer. Pero si tú quieres hacer más que el otro, sobre el otro, dominando al otro, imposible, nadie te va a dar corona porque nunca vas a llegar. Te la vas a haber pasado en estar buscando un puesto, un lugar, en lugar de habértela pasado cumpliendo tu tarea, tu misión. Ojalá se entienda eso. Haz lo que tienes que hacer y olvídate de competir con los demás. Es lo que está diciendo la palabra. Muy bien. Sigue diciendo. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Más claro no podía hablar Jesús. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿De quién estaba hablando? De Judas. Es decir, a él era la lección, ¿te das cuenta? A él era el llamado de atención, porque él es el que se había desviado de la tarea. No estaba predicando la verdad presente, estaba predicando lo que le placía. Él quería hablar sobre sus lecciones. Esto era para los pobres. ¿Por qué rompieron ese vaso de nardo? ¿Cómo 300 denarios botados? ¿De dónde sacó él eso? Era su idea. Era su evangelio, no era el de la Biblia. No tenía nada que ver con Cristo. Por esa razón Jesús ahora lo está reprendiendo y le está diciendo, ojalá hicieran así todos, serían felices. ¿Por qué? No hay mayor felicidad que esta, que cumplas tu trabajo donde te han puesto sin mirar al otro. Cuando tú vas a una empresa y te dan el trabajo de contador, ¿estás mirando lo que hace el administrador? No tiene sentido porque el administrador te va a decir, ¿qué cosa? No, que es que me parece mal lo que estás haciendo. ¿Y qué a ti pues? Yo soy el administrador, yo sé cómo le hago. ¿Por qué no te ocupas de contar? A ver, que yo me meta a decirte que tú estás mal en contabilidad. Entonces el otro le va a decir, no, y tú tampoco te metas. Ya pues entonces, tú con lo tuyo y yo con lo mío, ¿ok? Es lo lógico, porque es así el trabajo. ¿Cómo tú le vas a decir al otro cómo tiene que hacer lo suyo si eso es lo de él? Si él falla, a él se le reclama. Pero si tú fallas, se te reclamará a ti. Y por estar mirando al otro, fallas tú. ¿Comprendes eso? Cada quien tiene su trabajo. Mira, en este camino, tú tienes la misión de evangelizar a otros. Tú tienes la misión de buscar la santificación a través de la palabra. Tú tienes la tarea de trabajar en tu persona. Cometes errores en el camino. Cometes imperfecciones. Nadie te está señalando ni criticando porque esa es tu vida, ¿correcto? Y tú sigues con lo tuyo, sigues avanzando y a medida que sigues avanzando te vas perfeccionando. Nadie se entromete en tu vida, tú no te entrometes en la vida del otro. A lo mucho, como dice Cristo, lavándose los pies los unos a los otros, mostrándose el escrito está. Cumpliendo con lo que dicen las reglas desde Mateo 18 y todo lo demás. ¿Ah? Eso es lavarle los pies al otro con el agua de la palabra. No hay otra forma. ¿Tú qué le vas a lavar a la otra persona sin que la otra persona quiera que tú la laves? Por favor, a ver, anda, lava a tu vecino. Vas a ver cómo te saca golpes de su casa y te va a decir, ¿lavado quieres? Y te va a lanzar la olla de agua caliente. Ahí está, lávate. Porque no eres quien para tener que decirle lo que tiene que hacer el otro. Entonces, si tú sigues en este camino, haciendo lo que es para ti, por lo que tú conoces de la palabra, y cuando llegues al reino, premio tendrás. Bienaventurado eres porque hiciste lo que tenías que hacer. Pero si vas a querer hacerlo del otro, el otro no te va a dejar hacerlo de él. Eso es imposible. ¿Tú dejarías que otro se meta en lo tuyo y que luego te saque de tu trabajo y se mete en lo tuyo? Nunca lo vas a permitir. ¿Por qué? Porque eres inteligente, pues no eres necio. Así es como funciona. Cristo quería que se entendiera esto. Judas, ¿a qué te metes en el asunto de otros? Ocúpate de tu misión. Capta, Judas, entiende para qué haces lo que estás haciendo. Deja que los demás chicos avancen. ¿Qué haces metiéndote en su camino?
Pero Judas no quería, porque se le había metido tanta cosa, empezando por los dirigentes y siguiendo por él mismo, que ahora no quería aceptar las lecciones de Jesucristo. Se quiso volver, como decimos vulgarmente en el mundo, metiche, y por metiche se ahorcó. Fácil. No es tan difícil de darse cuenta de lo que había pasado. En fin. Sigue diciendo, desde ahora os lo digo antes que suceda para que cuando suceda creáis que yo soy. Jesús estaba ahora profetizando y estaba diciendo lo que iba a pasar con Judas. Por eso es que este texto se utiliza para mostrar todas las profecías. Cuando decimos este texto siempre decimos, ¿no? La profecía es la que te produce fe. Y ahora Jesús les estaba diciendo a los discípulos, miren, el que meta su mano conmigo para coger el pan, ese es el que levantó contra mí su calcañar. Él es el que me va a golpear, me va a traicionar ahora acá. Ya ahora Jesucristo vio que Judas había ido bastante lejos. La lección de humildad que le estaba dando, en lugar de hacerlo corregir, lo endureció más. Como que Judas hubiera dicho, sí, eso solamente dices porque me quieres tener sujeto a mí. ¿Tú qué crees que a mí tú me vas a decir lo que tengo que hacer? No, por gusto es. Yo ya tengo mi idea, yo ya sé lo que tengo que hacer, así que por favor. Así que, más bien prepárate porque esta noche te voy a vender. Ya está decidido. Tremendo. Es que Judas era de aquellos que se llenaba la cabeza creyendo que a él nadie le podía enseñar, olvidando que todos los demás siempre piensan igual. ¿Te diste cuenta? Ninguna persona va a creer que tú le puedes enseñar. Ninguna. Eso no existe en la tierra. Y entonces, ¿cómo se logra la armonía? Solo cuando en lugar de querer tú enseñarle, pruebas con evidencia lo que quieres decir. ¿Entiendes? Tú no le vas a decir a otro, ¿sabes qué? 3 más 3 son 6 y 3 por 3 son 9. Porque el otro te va a decir, no, para mí 3 más 3 son 7 y 3 por 6 son 50. Se acabó. Fin de la discusión. Pero cuando tú sacas la matemática, la calculadora, la computadora y pones 3 más 3 y sale 6, el otro se queda mirando y dice, ¿es 6? Se convence por la evidencia. Así, a nadie nunca le va a gustar que tú tengas que quererlo convencer solo porque tú quieras decir que tú tienes la razón. ¿Quién serás pues tú? Así tú vengas acá con tu cartón de científico, de biólogo, de teólogo, satólogo, todos los logos que tú quieras, nadie te va a creer. ¿Por qué? ¿Por qué se te va a creer? Pero cuando das enseñanza, tienes la evidencia, tienes en tu mano el libro, la historia, las pruebas, entonces el alumno dice, oh, mi profesor es inteligente, lo que me está diciendo no le sale de la cabecita, sino es aquello que él aprendió para enseñarnos a nosotros. ¿Comprendes eso? No ha nacido todavía la persona en esta tierra que tenga que enseñarle a otro sin haber recibido primero el conocimiento de lo que es correcto. A medida que va experimentando esa experiencia, cuando ve con los resultados positivos, la traslada a otro y le da la evidencia por la experiencia que tuvo. Así que por favor, no intentes decirle a otro que eres mejor que él porque te va a ir muy mal. Y eso era lo que quería hacer Judas. Siempre quería ser él quien diga a los demás qué cosa hacer y qué cosa no hacer. Ese es el peor error. Juan 13:20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Ahora la lección era directa, Judas, ¿no? Entiende ahora Judas. Cualquiera que los reciba a ustedes porque yo les envío, porque les estoy dando conocimiento, me está recibiendo a mí porque yo doy el conocimiento. Y el que me recibe a mí, me está recibiendo al que me ha enviado, es decir, a la palabra que me dio conocimiento, a Dios mismo, al Padre, quien habla por su palabra. Entonces, rechazar lo que yo digo es rechazar la palabra, dijo Jesucristo, porque yo no estoy hablando de mí mismo. Eso es lo que estaba diciendo. Quería que Judas captara. ¿Por qué te quieres meter en un punto en el cual quieres menospreciar mi trabajo?
O sea, porque tú me ves que soy en la tierra el llamado hijo del carpintero, porque tú ves que yo no he ido a las escuelas rabínicas, porque tú ves que yo no he estado en las universidades de las sinagogas judías, ¿por eso tú crees que tú me vas a venir a enseñar, Judas? Estás equivocado, Judas, porque soy yo el que está trayendo la enseñanza, así tú también la vas a llevar cuando yo te envíe. ¿Y por qué yo la estoy trayendo? Porque yo estoy comenzando a enseñar y porque Juan el Bautista dio testimonio de que ese es mi trabajo. ¿Me quieres quitar mi trabajo, Judas? ¿Quieres meterte donde yo tengo que trabajar? Si haces eso, ya no estás trabajando, sino estás usurpando. ¿Captas o no captas, Judas? Así que con eso Jesucristo le estaba diciendo, solo cree al que me envió. Y como traigo el escrito, eso prueba que soy el enviado. El que tú me veas por fuera como un carpintero, que no me he visto como Anás, como Judas o como Caifás, eso no prueba que yo no sea más que ellos. ¿Por qué? Solo estamos en cuerpos y en forritos. Lo que interesa es quién tiene la misión. Eso quería hacerle entender. Miren, Jesús no había buscado hacer comprender tan profundamente a otros ese tipo de trabajo que estaba haciendo. Pero ahora, como Judas se estaba dejando arrinconar tanto por Satanás por ese lado, y se lo estaba llevando por un lado incorrecto, entonces Jesús tuvo que hablar claro, como a decir, por un momento, se quitó los mantos de carpintero y se puso su manto real, y le recordó a Judas, a ver Judas, mírame bien, yo no soy lo que tú te imaginas. No entiendas mal, no soy tu igual, ¿comprendes? Soy más que tú. ¿Por qué? Porque vengo enviado del cielo, vengo con una misión y eso me hace ser como Moisés lo era para el tiempo antiguo. ¿Captas eso o no captas, Judas? Ya, no te olvides, porque el hecho de que yo siga caminando cumpliendo mi parte que tengo que cumplir en esta tierra, no me quita lo que yo soy. Así de fuerte era como Jesús estaba hablando. Y entonces con eso le estaba diciendo a Judas, camina tranquilo, que el hecho de que a ti te parezca que yo soy menos que tú, solo es tu visión obtusa porque el diablo te está engañando. Capta la realidad. Dios habló siempre no mostrándose con figuras ni imágenes, sino por su palabra, desde el fuego. Recién esas palabras fueron pegadas en los corazones de los otros discípulos y entendieron su misión. Se dieron cuenta ahora quién es Jesucristo, pero Judas no. Así que el asunto todavía queda. Había todavía que seguir quitando más cosas. Esa noche tenía que ser, porque ya era la última vez. Después de eso Jesús ya tenía que cumplir lo demás de su trabajo. Tenía que seguir en la línea de lo que la profecía decía. Y si quería que estos le siguieran para que estén donde él estaba, tenía que explicarles exactamente todo lo que les faltaba para que estén donde él estaría. Él había dicho, yo quiero que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese era el deseo de Jesucristo, ¿así? Si ese es su deseo, tenía que llevar a cabo su obra. Muy bien, seguimos avanzando. Vamos avanzando un poquito más. Ellos entonces tenían que cumplir con todo lo que Jesús les enseñaba. Los verdaderos adventistas, un poquito más rápido, que siguen la verdad tal como es para esta hora, practican este tipo de cena que Jesús mandó realizar hasta su venida. Ese es el tipo real de la cena, ¿no? Donde cada uno de nosotros entra en este camino y para evitar pelear, chismear, cuentear entre nosotros, ¿qué cosa hacemos? Cada uno ocúpese de su trabajo y no moleste al otro. Más claro ya no se puede hablar. Lunes 2 de diciembre ciertamente volveré. Lee Juan 14, 1 al 3. Y aquí hubo en esta semana algunos detalles controversiales. Jesús menciona estas palabras después de que les dijera que por un poco de tiempo estarían sin él, porque así es como termina el capítulo anterior. Pedro entonces preguntó, ¿dónde te vas a ir? Jesús estaba hablando de su crucifixión. No a viajar a algún lugar. Entonces les aclaró que donde él iba no podían ir ellos. Pedro le dijo, Pedro siempre impulsivo, ¿no? ¿Por qué lo impulsaba a Pedro? Pedro ya era impulsivo por naturaleza, pero ser impulsivo tampoco no es tan malo. ¿Cómo que no es tan malo? No es, pues, ¿sabes por qué? Porque ser impulsivo muchas veces es un don que se puede utilizar del lado bueno.
Y eso tenía Pedro de bueno. Cuando había que hacer las cosas bien, las hacía bien, ¿no? Decía, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Pedro saltó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, testificaba sin miedo. Y a Jesús le gustaba eso, porque le dijo, bienaventurado eres Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero así también con su impulso, como era para el lado positivo, como estaba descontrolado, se iba por el lado negativo. Señor, en ninguna manera te acontezca que tengas que ir a la cruz. Apártate de mí, Satanás, le dijo Cristo, mira este escándalo, ¿no? Sacándole al diablo que estaba metiendo en él. Bueno, el hecho es de que aquí se nota que entonces ese espíritu impulsivo podía ser utilizado, pero lo malo de Pedro, ¿saben qué cosa era? Que utilizaba ese espíritu impulsivo ahora, pero para poder seguir las ideas de esos dirigentes. Este era el problema. Otra vez Pedro pisaba en el mismo terreno. Miren lo que le dijo entonces Pedro a Jesús, ¿no? Cuando Jesús le dijo, no, lo que pasa es que yo voy a ir donde ustedes no pueden ir, es decir, me voy a la crucifixión y ustedes no pueden ir ahí. Pedro le dijo que por qué no podía ir, si aún podía dar la vida por él. Pedro creía que Jesús se coronaría como rey y se refería a dar la vida por él en ese sentido, para que Jesús se corone como rey sin obstáculos. Eso era lo que estaba buscando Pedro, ¿no? No temas, maestro. Mira, vamos a Jerusalén, vas a estar ahí y tú vas a tener que ser coronado rey. Y si no te dejan, la vida doy por ti. Yo voy a sacar mi espada, vas a ver, soy el primerito. ¿Para qué? Para que llegues hasta el trono, nadie se va a interponer. ¿Me crees o no que doy la vida por ti? Y entonces Jesús, como vio eso, estaba totalmente equivocado Pedro, por eso le contestó con las siguientes palabras, ¿no? ¿Qué cosa le dijo? ¿Tú vas a dar tu vida por mí, Pedro? Mira, antes de que el gallo cante esta noche, tú me habrás negado 3 veces. Es decir, Jesús no era que lo estaba condenando a Pedro, ni que le estaba cayendo mal Pedro, ni que estaba de cólera por Judas, nada de eso. Sino que le estaba ahora diciendo, Pedro, si tú crees que me vas a defender para yo poder llegar al trono del reinado, te voy avisando, no vas a poder. ¿Por qué? Porque tanto tú eres de débil, tanto miedo vas a tener, que en el momento en que a mí me estén llevando para poder ser juzgado, tú me vas a negar asustado. Eso era lo que le estaba diciendo. Para que Pedro ahora tomara en cuenta esas palabras, se diera cuenta de que lo que estaba diciendo estaba mal y que hiciera correcciones. Pero en fin, no la captaron todavía. Entonces Jesús, viendo la confusión de los discípulos, ahora, por lo que le respondió a Pedro, porque todos quedaron atónitos con la respuesta que le dio a Pedro, ¿no? Como a decir así, o sea, si te queremos ayudar, ¿todos vamos a fracasar? Porque si Pedro aquí, que es el más impulsivo, tú le has dicho que te va a negar, o sea, ¿dónde quedamos nosotros? Nos estás prácticamente condenando, nos estás diciendo que somos inservibles, que no vamos a poder hacer nada por ti. Y se quedaron confundidos. Y entonces Jesús ahora les aclara el panorama. A ver, les dice, un momentito. Miren, no confundan mi primera venida con mi segunda venida. Así que entonces entra a San Juan 14 allí, ¿no? Y empieza diciéndoles que no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, no se desesperen, no capten mal lo que le estoy diciendo a Pedro. ¿Creen en Dios? Ya, crean también ahora en mí. Y entonces ahí Jesucristo les hace una promesa. Vamos avanzando para poder ver de qué se trata esto. Y ahora aquí hay un punto, que lo puse aquí en esta parte en rojo, para poder clarificar algunos asuntos que en la lección se han puesto medio raros, ¿no? Y que de aquí es donde vino la polémica. Pero para contrarrestar sus temores les habla de la casa de su padre, donde hay muchas habitaciones, dice la lección. No mansiones, sino habitaciones como en una posada. Él va allí a prepararles un lugar. Bueno, esto ha levantado controversia porque dicen, ¿qué? Bueno, hasta el día de hoy todos sabíamos que cuando dice acá que va a la casa de su padre donde hay muchas habitaciones o moradas, se está refiriendo a las mansiones celestiales. Pero ahora la lección dice no son mansiones, sino habitaciones como en una posada, o sea, en un hotel. ¿Qué? O sea, nos va a llevar a un hotel en el cielo donde vamos a estar ahí solamente como arrendaditos.
¿Cómo no? ¿No era la promesa mansiones? No sabemos de dónde los escribientes de la lección han sacado esto, ¿no? No sabemos, esto es maravilloso, es una nueva doctrina. Es nueva luz, de repente le pueden llamar, ¿sí? Porque está de costumbre ahora hablar de nuevas luces, ¿no? No sé, pero eso no va con lo que creemos, ni tampoco el espíritu de profecía. Fíjate lo que dice en el libro Sermones Escogidos, tomo 1, página 38 de la Mensajera del Señor. Citando este texto, dice... Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Las moradas eternas están siendo preparadas ahora mismo en el cielo, sigue diciéndole el espíritu de profecía. Nos estamos preparando para aquellas mansiones al edificar caracteres puros, nobles y santos. ¿Ya? Esto no necesita explicación. ¿Te quedó claro? Porque el espíritu de profecía dice algo distinto, ¿no? Mansiones que están preparándose en el cielo. No dice hoteles, no dice centros de habitaciones momentáneas, no dice que solamente nos van a albergar por un tiempo. No sé de dónde habrán sacado eso, es una nueva doctrina. Debe de estar, no sé, en la Biblia no está, ya te voy diciendo, ¿no? Posiblemente esté en el Bhagavad Gita. No sé si estará de repente en los escritos sagrados budistas, no sé si estará de repente en los escritos de Marx, Lenin, Engels, no sé. Pero en la Biblia, de hecho no está, no tiene nada que ver con la Biblia. Así que eso es un terrible y garrafal error. En fin, sigo leyendo ahora. Nuestro Salvador ha de volver, dice la Mensajera del Señor, antes de despedirse de sus discípulos y de salir de este mundo les dejó la promesa de su regreso. Vendré otra vez y os recibiré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Cristo nuestro Salvador, página 161. Ahora, aquí en la lección hay algo que sorprende otra vez. Mira lo que dice. ¿En qué se basa nuestra confianza en esa promesa? Pregunta la lección. Muchos dirían que en el cumplimiento de la profecía bíblica. Y eso es cierto, pero en Juan 14:3 la base de esa confianza se establece de manera distinta, es decir, no es por profecía. Vaya, bueno, esta es otra nueva doctrina, ¿no? Que está acá apareciendo, no es de la Biblia, no es de la Biblia. Entonces, ahora, fíjate lo que sigue diciendo acá. La base de nuestra esperanza en el regreso de nuestro Señor, esto es lo claro, no es simplemente el cumplimiento de las profecías bíblicas. ¿Cómo? Es además y sobre todo nuestra confianza en quien nos hizo la promesa. Miren, esto es sorprendente. Jesús, para hacer la promesa de que vendría otra vez, la hizo sobre la base de las profecías que Él mismo dio. Porque desde el pasado a los profetas les decía, vendré otra vez, vendré una segunda vez, vendré a establecer mi reino, se establecerá el reino para siempre de David. ¿Ah? O sea, a cada rato repetí eso en el pasado. Y ahora cuando viene a los discípulos y les dice, vendré otra vez, lo dice sobre la base de esas profecías. No obstante, acá se nos hace un juego neurolingüístico para cambiarnos las palabras y dividirlas. Porque vienen y nos dicen, no, acá la promesa de Jesús no está basada en las profecías, sino en que como Él lo dice, por eso creemos que Él vendrá. No, por favor. Eso es engañar a la gente, eso es hacer juegos de palabras, así de simple. Jesucristo promete que viene otra vez porque eso está basado en las profecías y Jesús no hablaba más allá de la ley y los profetas. En ningún momento Jesucristo habló de sí mismo. Él dijo, yo de mí mismo nada hablo, solo lo que el Padre me ha dicho, así hablo. San Juan 5, 19 y 30. Así que entonces corrijas esa parte, porque eso es clave, eso es mentirle a la gente. Eso es querer quitar la parte profética. ¿Sabes por qué lo dicen? Lo dicen porque odian la profecía. Estos son gente que se ha hecho del lado de Cristo, ha traicionado la verdad, se ha unido con la mentira y ahora quiere empujar a todo el pueblo adventista a que vayan por un camino satanista del ecumenismo para que tengan que abandonar la creencia en las profecías y que no se hablen sobre ellas y que solo se exalta a Jesús. Mentirosos, no están exaltando a Jesús, están exaltando a sí mismos porque están diciendo lo que ellos quieren que los demás comprendan.
no están hablando la verdad. Así que no te engañes. Esto es un intento clarísimo de atacar al Espíritu Santo, de negar lo que el Espíritu Santo enseña. Así de fácil. Entiéndase, Cristo nunca habló sin las profecías. Él solo se basaba en lo que decía el Antiguo Testamento. Por eso Él decía, yo no hablo nada de mí mismo. No he venido a cambiar ni la ley ni los profetas, sino a cumplir lo que está escrito ahí. Así que los que han hecho esta parte en la lección, debería de ponerse los ojos en ellos. Todo adventista inteligente que ama a Jesús debería averiguar quiénes son esos que están escribiendo, porque ese espíritu no es adventista, puede ser jesuita, puede ser ocultista, puede ser satanista directamente. Debería averiguarse, no a cualquiera se le tiene que dar para que tenga que escribir así las lecciones. Esto tiene intención, ahí hay maldad en lo que se está haciendo. Lo que se quiere es desviar la mente de la gente, del pueblo adventista, para hacerle creer al estilo satanista. Y eso no hay que permitir. Cristo no lo permitió. Ojalá se entienda. De nada vale la promesa de Jesús si no estuviera basada en la profecía que Él dio de sí mismo. Esta es la realidad. Se hace pensar que otro dio esa promesa profética y no es de Jesús. Eso es lo peor que se quiere hacer pensar. Cuando se dice que no está basada en la profecía, la promesa de Jesús, entonces, ¿quiénes escribieron las promesas de que vendría para establecer su reino? Tengamos cuidado con lo que decimos. Jesús mismo habló en el Antiguo Testamento. Todas las profecías son de Jesús y todas las profecías hablan de Él. Por tanto, Jesucristo, cuando dice vendré otra vez, lo hace sobre la base de lo que Él mismo ha dado. Y cuidado con hacer algo más. Hay que tener cuidado siempre. No pises el terreno más allá del juego. Eso nunca que salga de tu cabeza, porque el día que salga es el último día que tú vas a entenderlo. Los fariseos siempre quisieron hacer pensar que Jesús hablaba por sí mismo. Jesús dijo otra cosa de sí. Seguimos avanzando. Vamos avanzando un poco más. Y ahora leemos lo que dice la mensajera del Señor. ¿Cuál fue el error de Pedro para llegar a conclusiones de pensar que incluso podía dar la vida por Cristo, ¿no? Y que podía él más bien ayudar a Jesús? El mal que estaba dándose aquí era el hecho de que Pedro creía que ya estaba salvado y que por lo tanto todo lo que hacía, todo estaba bien. Ese era el error de Pedro. Hasta el día de hoy ese mismo error sigue siendo el que está matando a muchos pastores y dirigentes religiosos, a teólogos, y que está destrozando iglesias y las está ecumenizando. Ten por cierto que toda iglesia que se ecumeniza es una iglesia destruida, es una nación conquistada. Así que como estamos viendo tantas iglesias que se están ecumenizando, se están uniendo más y más, se están destrozando, están desapareciendo las soberanías de esas iglesias. La conquista no solamente es destruyendo una nación, sino aliándola al enemigo. Así que en este caso, en las iglesias está pasando lo mismo. Cuando se unen con el poder de Roma papal, cuando se unen con el protestantismo apóstata, que son los que están buscando ecumenizar a todas las iglesias, ten por cierto que esas iglesias inmediatamente se pierden, desaparecen, y ahora se vuelven en colonias de otra iglesia. Eso se llama satanismo. Eso no se llama conversión, no se llama unidad en Cristo, no. Eso se llama satanismo, se llama conquista, derrota. Y por eso todas las iglesias que se van a unir bajo el ecumenismo se llaman la caída de Babilonia, la caída de todas esas iglesias. ¿Comprendes ahora? Anótatelo. La caída de Pedro no fue instantánea, dice por eso la mensajera del Señor, sino gradual. La confianza propia lo indujo a creer que estaba salvado. Nunca debe enseñarse a los que aceptan al Salvador, aunque sean sinceros en su conversión, a decir o sentir que están salvados. Eso es engañoso. Debe enseñarse a todos a acariciar la esperanza y la fe, pero aun cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que Él nos acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación. La palabra de Dios declara, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Solo el que soporte la prueba recibirá la corona de vida. Los que aceptan a Cristo y dicen en su primera fe soy salvo, están en peligro de confiar en sí mismos. Eso acepta el ecumenismo. Martes 3 de diciembre, soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14, 4 y 5. Jesucristo les dijo ahora a los discípulos,
y sabéis a dónde voy. ¿Por qué? Porque ahora Jesús había mencionado, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera ya os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, todavía tengo que ir al cielo, no es que voy a establecer el reino, todavía voy a ir al cielo para que yo haga habitaciones, para que donde yo estoy vosotros también estéis, ¿correcto? Ahora ya sabéis a dónde voy. Pedro, tú estabas preguntando, ¿a dónde te vas a ir, Señor? Ya sabes ahora a dónde voy, ¿ya? Y todos los demás, ustedes ya saben a dónde voy. Entonces le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? La pregunta de Tomás ya era demasiado, ¿no? Demasiadas dudas en su cabeza por sus malas interpretaciones y porque no estaba captando lo que Jesús estaba diciendo. Y entonces Jesucristo tuvo que clarificar más el camino, ¿no? Hacerles entender. Seguimos avanzando un poquito más por causa del tiempo, ¿no? Juan 14, 6 y 7. Jesús entonces le respondió a Tomás así, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, Tomás, fíjate, si te estoy diciendo cuál es mi labor de acuerdo con las profecías, porque estaba citando la profecía al decir, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, vendré otra vez. Eliminar la parte profética allí lo hacen los Tomases. ¿Te das cuenta? Tomás estaba eliminando la profecía. En otras palabras, estaba diciéndole hacia Jesús, Señor, está bien, pero ¿dónde vas a ir? Porque acabas de decir las profecías y todo eso, ¿no? Pero eso a un lado, por favor. Nos estamos centrando en ti, no en las profecías. ¿A dónde vas a ir si no nos has dicho el camino? Pero acababa de decirles, les estaba relatando toda la profecía, les estaba aclarando todo el asunto. Por eso ahora les dijo, ahora ya saben dónde voy. Y que Tomás preguntara eso estaba fuera de foco, pues, ¿no? Sin embargo, Jesús siguió respondiendo para hacer entender, ¿no? Y entonces le dijo así en el verso 7, si me conocieseis, si estudiaseis más mi palabra, las profecías, también a mi Padre conocierais, porque a Jesús se le conoce por las profecías. ¿Cómo vas a creer que Jesús es Jesús si la profecía no lo dice? Así cualquiera se levanta diciendo que es Jesús, pero para poder saber quién era, la profecía tenía que afirmarlo. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, porque ya les clarifiqué la profecía. Y ahora Felipe, ¿no? Versículo 8 hasta el 11, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Otra vez Felipe, ¿no? Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Todo lo que te he enseñado, ¿qué cosa ha sido para ti, Felipe? ¿Piensas que yo he hablado de mí mismo? No, estoy hablando después de la palabra. Todo este tiempo ya te he mostrado. Has conocido prácticamente al Padre, porque yo lo he revelado, ¿por qué no te das cuenta? Y ahora por eso le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Es decir, reconoce que el Padre está en mí. ¿Por qué? Porque estoy hablando su palabra. Es decir, la palabra está en mí, en otras palabras, está diciendo. Es decir, me llené del conocimiento de la Biblia y eso es lo que te estoy dando. Y ese es Dios. Y tú vas a venir a decir, ¿dónde está Dios? Dios pues está en su palabra, entiende, Felipe, capta. Así, sencillamente, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está en su palabra. ¿Dónde lo vas a ir a buscar? ¿Vas a ir como los que han mandado por ahí sus naves para buscarlo a Dios allá afuera? De repente lo han visto y ni cuenta se han dado de él, porque tienen otra idea de Dios. Así que Dios no se revela así, pues, ¿no? A través de su palabra. Muy bien. Las palabras de Cristo por eso son claras, ¿no? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cuáles eran las obras que hacía Cristo? Todo lo que estaba escrito en la profecía de Él. Es todo. Él no buscaba hacer cosas bonitas, buenitas, para que los demás lo aplaudan y digan si es el Mesías. No, Él hacía lo que mandaba la misión que tenía que hacer. Y cuando lo hacía, eso era suficiente para que cuando lea alguien la Biblia, encuentre que Jesús lo hizo así, aunque parecía contrario a lo que los humanos pensaban. Muchas cosas que están escritas en la Biblia son opuestas a las que tú esperarías para poder creer. Así que si vas a creer un día, no creas por ti mismo, cree por lo que dice la palabra. Eso es fe. Muy bien, seguimos avanzando. Ya está explicado todo eso. Miércoles 4 de diciembre, yo soy la verdad. Y aquí hay otro punto clave, ¿no?
Cuando se dice que Jesús es la verdad, ¿a qué se refiere? Dice aquí el texto bíblico en la lección, lee Juan 1, 14, 17, 8, 32, 14, 6 y 15, 26. ¿Cómo vincula Juan el concepto de verdad directamente con Jesús? Juan, para mostrar que Jesús es la verdad y por qué es la verdad, no hace demasiado argumento. Bueno, en la lección hemos visto que nos han dado vueltas, 7 vueltas para querernos explicar esto, pero seamos sencillos como Jesús. Dejemos que él hable, ¿correcto? No le da tanta vuelta, no hace demasiado argumento ni tantos rodeos. Es sencillo en su explicación y no teje teorías alambicadas para engañar a sus lectores. La mentira necesita mucho argumento, la verdad es clara y directa y al punto. Jesús mismo dijo qué cosa es la verdad, dijo así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y alguien diría, pero estás saltando al próximo día. No, ya te vas a dar cuenta por qué. Fíjate bien. Al punto, Jesús mismo dijo qué cosa es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Y luego dijo de esa palabra, ellas dan testimonio de mí. Juan 5, 39. Porque Jesús estaba profetizado en ellas desde los primeros escritos y en los profetas y los salmos. Lucas 24, 42 al 48. Siendo que toda esa palabra se cumplía en él, por eso él dijo, yo soy la verdad. Juan 14, 6, San Juan 14, 6. Con eso, Jesucristo estaba demostrando por qué decía que él era la verdad. Porque todas las escrituras testificaban de él. Y porque él llevaba esas escrituras enseñando a los demás. Por eso dijo, yo soy ese camino, yo soy esa verdad, yo soy esa vida. En los Salmos David escribió que la verdad es la ley, Salmo 119, 142. Jesús cumplió la ley con perfección, Juan 15, 10. Y por eso él era la verdad caminando. ¿Más claro? Tan sencillito. La palabra es la verdad porque ella cuenta la existencia de la vida desde su inicio hasta hoy y de quién es Dios y quién es Jesús y quiénes somos nosotros y qué es el pecado y cómo podemos vencerlo y qué es la vida y cómo enfrentarla. Por eso es la verdad. Otra cosa no la hace ser verdad. El Evangelio de Juan relaciona repetidamente la verdad con Jesús, con su Padre y con el Espíritu Santo. Debido a que los tres existen desde siempre, ellos son la verdad. Son ellos quienes diseñaron la Escritura con sus pensamientos y su sabiduría y mentalidad. Ellos expresan quiénes son en ella. Por eso la palabra es la verdad infalible y divina. Más claro que el agua ya no puede ser. Así que cuando por ahí dicen, no, la verdad no son conocimientos, no es eso, es una persona. Bueno, hay que tener cuidado cuando se habla porque a veces podemos hablar más de la cuenta y no hablar lo que es verdad. Hay que dejar que sea Jesús quien explique lo que está diciendo. Él declara terminantemente a través del mismo Juan cada símbolo. Cuando él dice que la palabra es verdad y luego dice yo soy la verdad, es porque la palabra y él son uno. Y eso lo dijo en San Juan 17. Yo les he dado tu verdad que tú me diste a mí, para que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es decir, la verdad solamente está en Cristo y por eso él dice, yo soy la verdad. Más claro no puede ser, por eso hay que seguir lo que él mismo dice. No salgas del contexto de lo que... No procures razonarlo tú y concluir en un disparate diciendo, ay, la verdad es una persona. Cuidado, esas son teorías alambicadas. Eso no es cristianismo, no está escrito en ninguna parte de la Biblia. La Biblia es clara. La Biblia está diciendo que la verdad viene contenida en ella y que cuando Jesús la trae, por cuanto Él mismo la dio, Él mismo es la verdad. Así de sencillo. Así que por favor, sus enseñanzas son la verdad y solo esa verdad es la que te va a guiar al cielo. Hay muchas personas que están clamando por el Dios vivo y anhelan la presencia divina. Las teorías filosóficas, dice la mensajera del Señor, o los ensayos literarios, por brillantes que sean, no pueden satisfacer el corazón. Los acertos e invenciones humanas no tienen ningún valor. Que la palabra de Dios hable a la gente. Más claro que el agua, ¿dónde? Palabras de vida del Gran Maestro, página 23. Vamos avanzando. Jueves 5 de diciembre. Las Escrituras y la verdad. Ahora veamos, esto de haber separado en 2 días para hablar de la verdad y primero quererla señalar a la persona de Cristo y luego separarla hacia las Escrituras como diciendo ahora vamos a hablar de otra verdad, aparte de la verdad que es la persona. Esto se llama método neurolingüístico, eso es satanismo, eso es para confundir a la persona. No había necesidad de que se escriban 2 días para eso separando las cosas. Por favor.
porque esto es separar astutamente a Jesucristo de su palabra, de la verdad, para hacer creer que Jesús es el que te salva, pero no su palabra. Mentira de las mentiras. Cristo fue claro cuando dijo, el que cree en mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Así que tengamos cuidado con lo que se anda haciendo. Esos que están escribiendo la lección deberían primero lavarse en la palabra del Señor antes de poder querer escribir algo que no esté en la Biblia y que es intencional en lo que se está haciendo. Hace años en las lecciones se hacen cosas como estas, barbaridades que un día van a tener que dar cuenta los que las hacen, porque a la fuerza mienten. A la fuerza ponen estos engaños, a la fuerza enredan a la gente. Ojalá lo entiendan. Su bien. Ningún bien nos hacen a nosotros. Eso, cada uno es para sí mismo. Las Escrituras y la verdad. La Biblia es un libro que habla del Evangelio, Efesios 1:13. Desde su inicio el Evangelio es revelado en este libro. Este Evangelio habla de Jesucristo desde su origen, Juan 1:1-3, en relación con la existencia de la vida. Esta nos cuenta la historia del pasado, presente y futuro, Apocalipsis 1:19, que es toda la verdad, ya que verdad es todo lo que ha pasado, lo que pasa y lo que pasará. Es por medio de la profecía que se entiende esto. La profecía nos cuenta las cosas desde su inicio para poder clarificar lo que viene en el futuro. Si no se menciona el pasado en la profecía, esta podría verse como injusta en lo que pasará hacia el futuro. Y muchos pensarían que la vida es injusta y no que se base en la ley de la causa y el efecto. Fíjate en esto. Si en la Biblia la profecía no nos hablara del pasado y solo nos dijera eventos que van a ocurrir, veríamos a Dios como malo e injusto. Pero ¿por qué Dios va a permitir esto? ¿Por qué va a permitir enfermedades, guerras, terremotos, desastres? No, ¿por qué Dios va a permitir que el anticristo venga? No, ¿por qué Dios va a permitir que Satanás haga eso? No, ¿por qué? Entonces a Dios lo van a culpar. Por eso la profecía nos cuenta las cosas que vinieron desde el pasado y nos dicen en qué terminará ese pasado cuando llegue el futuro. Eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Cuando uno entiende así desde el pasado, capta por qué la profecía es puro amor. Pero aquellos que no leen el pasado de la profecía, cómo se viene cumpliendo, y solo quieren ver los eventos del momento, a lo que llaman escatología, entonces esos son los que terminan hablando barbaridades. ¿Por qué? Porque terminan pensando que los eventos escatológicos son simplemente reacciones de un Dios encolerizado, enfurecido y amargado. Y lo presentan a Dios así, por eso nadie quiere la profecía. En cambio, cuando tú sigues la profecía por la historia, vas viendo que aquellos que sembraron el mal solo cosecharán el mal, que Dios permitirá que todo se desarrolle hasta sus últimas consecuencias y que Él solo intervendrá para proteger a su pueblo. Cuando eso se capta, se entiende bien. Así que entonces la profecía muestra lo que pasará debido a lo que pasó, de manera que la profecía es la verdad. Esta tiene por centro a Jesús, como siendo Dios se encarnó, habiendo sido predestinado para la salvación del hombre de la caída del pecado, de cómo sería el sacrificio al ser un humano para vencer el pecado y dar su vida para la expiación del hombre, y de cómo sería el intercesor, mediador y abogado, defensor y juez hasta su venida, cómo vendría como rey en medio de los acontecimientos finales que marcarían el cierre de la historia, en medio de una lucha con los poderes de las tinieblas, presentado por figuras y símbolos de los poderes infernales que intentarían destruir a la humanidad, matándola y reduciéndola y procurando, vamos avanzando, y procurando tomar el mundo en un nuevo orden mundial para matar a la gente con guerras, enfermedades, hambres y terremotos, a quienes Jesús destruirá a su segunda venida y llevará a sus hijos al reino celestial por 1000 años y regresará con todos los santos perfeccionados para vivir en el mundo nuevo que Dios recreará e incluirá en la tierra en la sociedad universal a fin de que los fieles puedan llevar a cabo la vida celestial con las transacciones del universo infinito. Todo esto revela la Escritura y por eso es la verdad. Si la profecía no nos contara todo eso, el cristiano no tendría en qué afianzar su fe. Obviamente la Biblia no es un libro de texto sobre ciencia, porque de eso se menciona, ¿no? Porque la llamada ciencia de hoy no es una ley en realidad,
ya que ésta no es constante sino variante. La verdad debe ser siempre constante y cuando habla del futuro habla de lo que es y será. Además, la llamada ciencia nunca acatará lo que dice la Biblia fácilmente. Seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo con sus intereses. La Biblia habla de verdadera ciencia, pero como ya se tiene una idea de ciencia que ha sido sembrada en el ideal humano, cuando no lo es, entonces ver la ciencia verdadera parece que no lo fuera, ya que la mente humana está manipulada para entender otra cosa como ciencia. Por eso, Pablo le llama la falsa ciencia, 1 Timoteo 6, 20, 21. Obviamente la Biblia no explica cómo dividir el átomo ni cómo hacer cirugía cerebral, porque la Biblia tiene otras soluciones para eso y porque eso es lo que el hombre busca, ya que no conoce el medio divino. ¿Te das cuenta? El hombre le llama ciencia a hacer una cirugía cerebral, a dividir el átomo, es porque eso es lo que el hombre ha buscado, algo que la Biblia ya lo había explicado con sencillez. Pero como buscas ese tipo de ciencia y en la Biblia no lo vas a encontrar porque eso es lo que el hombre ha desarrollado y que ahora le llama ciencia. ¿Te has dado cuenta? Todo lo que se llama ciencia ahora es lo que el hombre hace sus experimentos, pero que tampoco están demostrados al 100%. Solo llegan al 90% y dicen, ya, hagámoslo, ley es ciencia. No es verdad. Así que cuando te digan ciencia, no les creas. ¿Captas? Mira que en medio de la llamada pandemia se decía la ciencia, científicamente tienes que demostrar con ciencia, cuando nunca ha habido ciencia. Entiéndase, es solo su ideal de ellos. Por ejemplo, si se juntan 5 personas que dicen ser científicas, lo siento, hay que hablar algunas cosas con claridad, y estas 5 personas dicen, es que la ciencia dice así, momentito, es lo que ustedes han descubierto. Porque si traigo otros 5 de allá, han descubierto otra cosa. Y también ellos la han hecho con su experiencia. Así que, por favor, la ciencia siempre va a ser puro cuestionamiento, porque todos pueden descubrir por otros caminos mejores cosas que otros. Así que nunca hay algo que pueda determinar a qué le llamamos, esta es la última palabra escrita en tablas de piedra. No hay. Así que por esa razón la Biblia no te va a hablar de lo que ellos quieren que hables, como una persona que me decía, a ver, muéstrame en la Biblia dónde dice dinosaurio para saber que la Biblia ya conocía de los dinosaurios. Por favor, la palabra dinosaurio ha sido acuñada recién hace 200 años. Entonces la Biblia no puede hablar de eso porque la Biblia es más antigua. Sin embargo, sí tiene la palabra dragón, que significa lo mismo que dinosaurio, bestia gigante. Así que por favor. Entonces, cuando la gente no encuentra, porque el hombre ha inventado nuevas cosas, nuevos términos, a lo que llama ciencia, sí será ciencia, lo siento otra vez, pero hay que decir la verdad, entonces, ¿qué pasa? No lo encuentras en la Biblia y dicen, ¿ves? No hay ciencia en la Biblia, en tu cabecita no hay ciencia. Lo que pasa es que piensas según lo que ya te han sembrado, como los dirigentes judíos habían sembrado en los apóstoles, en Judas y en todos los demás, y creían en un Mesías distinto, así tú también crees en una ciencia distinta. Si conocieras lo que es ciencia, te maravillarías con este libro, la Biblia. Pero como tú crees que otra cosa es ciencia, ahí das vueltas y vueltas y vueltas por los siglos de los siglos, amén, entre comillas. En fin, seguimos avanzando y nos vamos hasta el día viernes. Fíjate lo que dice ahora acá. Para estudiar y meditar. Cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo, estaba en el atrio del templo especialmente relacionado con los ejercicios de la fiesta de las cabañas. Era de mañana, el sol acababa de levantarse sobre el monte de los olivos y sus rayos caían con deslumbrante brillo sobre los palacios de mármol e iluminaban el oro de las paredes del templo. Cuando Jesús señalándolo dijo, yo soy la luz del mundo. ¿Por qué decía eso? Porque estaba señalando al templo y ahí estaba Jesucristo representado en los símbolos y figuras. Yo soy la luz del mundo. El héroe de Juan y el deseo de toda la gente es página 437-38. Así, quería mostrarles a todos sus oyentes que en él se iba a cumplir todo lo que estaba señalándose en el santuario. Y por eso les dijo, en mí se va a cumplir todo eso, por eso yo soy quien los va a alumbrar. Soy la luz del mundo. Él desde el principio es la luz. Él desde que las cosas se iniciaron es la luz. Por eso de él viene el nombre Dios, que es luz. Y por eso esa luz sigue alumbrando a todo hombre que viene a este mundo, a través del Evangelio. Ojalá se comprenda también eso. Preguntas para dialogar. Nos dice la lección, y esto también, fíjense la capciosidad de algunas preguntas, ¿no?
Piensa en la caída de Lucifer, un ser perfecto con tanto conocimiento intelectual acerca de quién y cómo es Dios. Y luego dice, pero fíjate que con ese conocimiento y mira cómo traicionó a Dios. Esto es jugar con las palabras. Te voy a decir por qué. No fue el conocimiento que Dios le dio lo que lo hizo caer a Lucifer, por favor. ¿De qué estamos hablando? La Biblia dice, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. ¿Qué cosa no has leído Ezequiel 28, 15 al 17? Él cambió el conocimiento de Dios por el conocimiento que él inventó. Y eso fue lo que trajo la desgracia. Así que tengas en cuenta eso. Pero no fue ese conocimiento lo que lo llevó a rebelarse contra Dios, sino que él corrompió el conocimiento inventando otro de acuerdo con su gusto y razón, ya que Lucifer era un ser libre y deseó desviarse del conocimiento y siguió más bien lo que sentía y quiso servir a Dios no de acuerdo al conocimiento de Dios, que es vida eterna, sino de acuerdo con su razonamiento, imaginación, sentimiento, gusto, a lo que llamó inteligencia y libertad. Hoy muchos hacen esto en las diversas iglesias, dejan el conocimiento de la Biblia, siguen su imaginación, filosofías huecas de seres humanos y quieren servir a Dios de acuerdo con su sentir. Orando incluso y diciendo que solo son guiados por el Espíritu Santo y no necesitan el conocimiento de la Biblia. Esto se llama fanatismo, seguir las impresiones y sentimientos si no el escrito está. Nos dice la mensajera del Señor, Conflicto de los Siglos, página 392. Por aquel entonces despuntó el fanatismo en tiempos de Lutero. Algunos que habían profesado creer férvidamente en el mensaje rechazaron la palabra de Dios como guía infalible y pretendiendo ser dirigidos por el Espíritu, se abandonaron a sus propios sentimientos e impresiones e imaginación. Había quienes manifestaban un ardor ciego y fanático y censuraban a todos los que no querían aprobar su conducta. Sus ideas y sus actos, inspirados por el fanatismo, no encontraban simpatía entre la gran mayoría de los adventistas. No obstante, sirvieron para traer oprobio sobre la causa de la verdad. Bueno, se repitió esto. Muy bien, ¿qué nos dice esto acerca del libre albedrío y de por qué debemos en todo momento elegir someter nuestra voluntad a Dios? Interesante. No separarse del escrito está. El libre albedrío solamente funciona con herramientas. Las herramientas están puestas en la Biblia para que sepas cuándo es libre. Porque por naturaleza el ser humano le llama libertad a lo opuesto. Todos los días se va a meter a su cárcel, está sentado ahí adentro y grita, ¡soy libre! Así es el hombre de loco. Hay que tener cuidado y salir con la verdadera libertad. Cristo fue claro, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos ayude y nos bendiga. Es mi deseo y oración para que cada uno de nosotros podamos llenarnos de la palabra, vivir de la palabra, compartir la palabra y llegar con la palabra al cielo. Dios te bendiga. Vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por tus benditas palabras que nos has dado. Te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Quédate con nosotros en el día de hoy porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en la lección de la escuela sabática. Así que no te olvides de compartir y darle like a la página. Viralízala, haz que el mundo entero conozca estas verdades. No te olvides que estamos a través de las redes sociales de YouTube, Instagram, TikTok y X como El Último Llamado Divino. Visita nuestras páginas de RC Noticiero y dariorra.com y apoya al canal a través de Patreon y Yape o también directamente para que podamos terminar la tarea que nos ha sido encomendada por Dios. Dios te bendiga, que pases un feliz y hermoso sábado. Amén.